La mujer rata del metro. Hola gato macabro. No suelo contar estas cosas, y menos bajo mi nombre. Pero lo que vi es digno de ser contado en tu canal. Y siento que si no lo saco de mi cabeza va a enloquecerme. Nunca pensé que algo así pudiera suceder en la ciudad que nunca duerme. Después de todo, llevo más de 15 años trabajando en el metro de Nueva York, y he visto casi de todo: personas que se meten sin permiso para dormir en vagones abandonados, animales extraviados, pandillas que recorren los túneles escondiéndose de la policía, e incluso objetos extraños que flotan en el agua residual. Sin embargo, lo que me sucedió hace unos meses es irreal. Era un turno de limpieza nocturno, asignado en una sección antigua del sistema de trenes, un tramo que conecta con túneles ya clausurados, lejos de las líneas turísticas y de la rutina diaria. Toda la instalación está en penumbra. A la mayoría de mis compañeros no les gusta trabajar ahí. Esa noche, mi supervisor me envió a revisar el túnel H19. No es muy grande, pero conecta con un ramal que lleva a un corredor aún más viejo, cerrado al público desde hace décadas. Eran las 2:40 de la madrugada. Lo recuerdo con precisión porque cada vez que empezaba un nuevo tramo, verificaba la hora en mi radio para llevar un control del tiempo. Mientras caminaba, me acompañaba el goteo de tuberías, el chirrido distante de trenes, el zumbido de generadores. Sin embargo, en ese momento empecé a oír otra cosa, un arrastre como de uñas rozando el concreto. Mi primer pensamiento fue que sería una rata, algo bastante común en el metro neoyorquino. Pero conforme el sonido se hacía más claro, me di cuenta de que no podía ser solo una. Era como si varias patas se movieran al mismo tiempo. En mi afán por entender, apagué la linterna para escuchar mejor. Fue un error, porque quedé en la más absoluta oscuridad. El arrastre se detuvo casi al mismo tiempo. Fueron unos segundos eternos hasta que, de pronto, en medio de la penumbra, oí algo parecido a un susurro. No era una voz humana. Encendí la linterna, esperando descubrir a un vagabundo o a un animal herido. Pero no había nada. Decidí seguir adelante. Mi mente me suplicaba retroceder, pero parte de mi trabajo consiste en no dejar un tramo sin revisar. Después de avanzar unos metros, volví a escuchar el rastrillar de uñas sobre el piso, esta vez a mi izquierda. Sin pensarlo dos veces, apunté la linterna en esa dirección. Fue entonces que la vi. Al principio, pensé que era una persona encorvada, quizás alguien con problemas de movilidad. Sin embargo, lo que emergió de la oscuridad era mucho peor. Estaba en 4 patas, con el cuerpo cubierto de parches de pelo sucio y la piel casi gris. Las uñas eran largas y sobresalían de unas manos deformadas, más parecidas a garras que a dedos humanos. Pero lo que me aterrorizó de verdad fue su rostro, femenino, pálido, con orejas protuberantes que recordaban las de una rata. Los ojos, negros y diminutos. Ese ser, mantuvo la mirada fija. Mi primera reacción fue retroceder, hubiera querido gritar, pero el miedo me enmudeció. Entonces, habló. Y lo hizo usando mi voz. Dijo mi nombre de la misma forma en que yo lo pronuncio cada vez que contesto la radio en el trabajo. Reconocí el tono exacto, pero sonaba carente de vida. Fue como oír una versión siniestra de mí mismo. Antes de que pudiera reaccionar, esa cosa empezó a enderezarse. Sus huesos crujían, hasta que se irguió sobre 2 patas y me sacó casi una cabeza de ventaja. Y en medio de ese pavor, seguía repitiendo mi nombre una y otra vez, como un loro macabro que se niega a callar. Intenté dar un paso atrás y tropecé con un riel. Caí de espaldas, golpeándome el codo contra el concreto. Me puse en pie como pude y empecé a correr, convencido de que esa mujer rata podía alcanzarme en un instante si así lo deseaba. Cuando finalmente vi la luz tenue que marcaba la salida del túnel, sentí un alivio. Subí los escalones de 2 en 2, forcé la reja de seguridad y llegué a las áreas con más iluminación. Ahí me derrumbé, temblando. Traté de pedir ayuda por la radio, pero nadie contestó. Quizás mi supervisor dormía en su cubículo. Al día siguiente, no pude trabajar. Durante las siguientes semanas, mis colegas decían verme deambulando por túneles. Uno de ellos juraba que me habló directamente, y yo le respondí con voz ronca, antes de perderme entre las sombras. La situación se volvió tan insostenible que las autoridades decidieron cerrar ese tramo por mantenimiento. Nada más lejos de la verdad, la clausura obedecía al miedo. Nadie quería regresar ahí. Se hablaba de una mujer que habitaba los túneles desde hacía décadas, alimentándose de ratas y vagabundos, transformándose, perdiendo la humanidad. Otros teorizaban sobre experimentos clandestinos, restos de un programa fallido. Yo nunca conocí la verdadera historia. Solo sé lo que vi y lo que sigo sintiendo. Espero puedas leer mi historia, gato macabro,
Aunque no sé escribir muy bien en español, sé que lograrás corregir mi historia y mostrarla en tu canal. Me convertí en Nahual para vengarme. Hola gato macabro. Lo que voy a contarte no es fácil. Pero ya no me importa lo que piense la gente. Porque lo que viví, lo que hice, no tiene perdón. Ni explicación. Pero sí tiene verdad. Yo me convertí en Nahual. Y lo hice por venganza. Todo empezó hace 5 años. Vivía en un pueblo de Puebla, de esos que ya casi no salen en los mapas. Mi familia era pobre. Mi madre limpiaba casas. Mi hermano menor estaba enfermo. Y yo trabajaba en lo que saliera. Pero había un hombre. Un miserable. Se hacía llamar Don Elías. Era el cacique del pueblo. Nadie se metía con él. Porque tenía dinero. Porque tenía armas. Porque decían que tenía pactos con brujos. Una noche, Don Elías atropelló a mi hermano. Iba borracho. Nunca frenó. Nunca pidió perdón. Mi madre lloraba todos los días. Pero nadie lo tocaba. La policía se hacía la ciega. El pueblo, el sordo. Elías seguía libre. Riendo. Como si nada. Yo no podía vivir con eso. Un día, en la feria del pueblo, me topé con un viejo. Vendía figuras talladas. Pero lo que me llamó fue lo que me dijo al mirarme. Tienes el corazón podrido. Pero todavía late por algo justo. Me quedé frío. No le dije nada. Pero él continuó. Si estás dispuesto a perder lo que queda de ti, puedo enseñarte cómo hacerlo. Le pregunté qué. Él sonrió. Ser lo que los demás temen. Convertirte en lo que nadie puede juzgar. Ser un nahual. Lo seguí. Caminamos lejos. Hasta un jacal medio enterrado en el monte. Adentro olía a copal y a sangre vieja. Me hizo sentarme. Me dijo que me iba a enseñar. Pero que el precio sería mi alma. Que una vez cruzara el umbral, ya no podría volver atrás. Acepté. El brujo me hizo quedarme 7 noches con él. Sin comida. Sin fuego. Sin hablar. Me cubrió con tierra de panteón. Me hizo dormir sobre huesos. Escuché gritos en los sueños. Sentí cosas caminando sobre mi pecho. No sabía si dormía o si estaba despierto. En la 7ª noche me pidió que bebiera algo. Era espeso. Caliente. Amargo. Me ardió hasta en los ojos. Luego me hizo morder la lengua. Escupí en un cuenco. Lo mezcló con ceniza. Y con eso me dibujó símbolos en la espalda. Sentí cada trazo como si me quemaran con hierro. Después me entregó una piel de coyote viejo. La puso sobre mis hombros. Y me dijo con voz ronca que no era un disfraz. Era una llave. Y que esa noche yo cruzaría. Me llevó al centro del monte. Ahí había un círculo de piedras. Todas marcadas con garabatos. En el centro, un fuego azul que no soltaba humo. Me hizo entrar al fuego. Sentí que la carne se me partía. Que mis huesos se hacían polvo. No podía gritar. Solo temblar. Mi visión se volvió roja. Sentí mis brazos romperse. Mis piernas crujir. Me arrastré sobre la tierra. Y cuando dejé de ser yo. Cuando dejé de pensar como humano. Me levanté. Ya no tenía forma. Corría en 4 patas. Sentía todo. Oía el crujido de las hojas a kilómetros. Olía la sangre vieja en el viento. Mi cuerpo era una mezcla de piel y sombra. No tenía límites. No tenía miedo. Esa noche bajé al pueblo. Los perros me vieron. Gritaron. Pero no atacaron. Me temieron. Llegué a casa de Don Elías. Las luces estaban apagadas. Dormía en paz. Pero la paz no le duró. No voy a contar detalles. Solo diré que el suelo quedó marcado. Y que la muerte fue lenta. Volví al monte antes del amanecer. Me tumbé en la tierra. Y dormí. Al despertar el brujo ya no estaba. Solo su bastón clavado en la tierra. Y su advertencia en mi mente. Una vez que cruzas, nunca vuelves. Desde entonces la luna llena me llama. Cada vez es más difícil resistir. A veces despierto lejos. Sin saber cómo llegué. Con las uñas rotas. Con líquido rojo en los dientes. No tengo familia. No tengo paz. Lo único que tengo es esta forma que no controlo. Esta sed que no desaparece. No sé si el brujo vive. No sé si fue real. Pero lo que soy ahora no es un sueño. Es una condena. Y también una herramienta. No me arrepiento de lo que hice. Pero ya no duermo como antes. Ya no río como antes. Ya no soy como antes. Soy un nahual.
El nahual de la base maldita. Hola gato macabro. Soy militar. Por razones obvias no voy a decir mi nombre. Pero lo que voy a contar es real. Y ocurrió en México. En la Sierra Norte de Puebla. Una zona fría. Solitaria. Muy conocida por sus leyendas de nahuales. La primera vez que escuché sobre la Sierra Norte de Puebla fue durante la sesión informativa antes del despliegue. Nos advirtieron que era un terreno difícil. Sin embargo, nada me preparó para lo que viviríamos allí. Llegamos en medio de la noche. La orden era establecer una base temporal cerca de un antiguo pueblo. Había apenas un puñado de casas desgastadas por el tiempo, y una iglesia derruida en lo alto de un camino pedregoso. Para nosotros, era la ubicación ideal, ofrecía una buena línea de defensa y una vista panorámica de la región. Aún así, desde el primer momento sentí una inquietud difícil de explicar. Un silencio pesado. El primer incidente ocurrió a los pocos días. Me tocó turno de centinela a las 3 de la madrugada. La neblina cubría el camino. De pronto, escuché pasos detrás de mí, pasos lentos que se aproximaban. Creí que tal vez se trataba del comandante haciendo su ronda de inspección. Pero cuando me giré, no había nada. Con el paso de las semanas, esa atmósfera empezó a afectarnos. Varios soldados comentaban que sentían un cansancio inusual. Hubo brotes de malestares físicos sin motivo aparente, fiebre, mareos, jaquecas infernales. También surgieron síntomas psicológicos más preocupantes, insomnio, ansiedad y un miedo irracional. Uno de mis compañeros, lo veía más demacrado y con los ojos perdidos. Comenzó a decir que alguien lo llamaba por su nombre desde el bosque, que escuchaba voces susurrando detrás de las ramas. Una noche, lo encontré en el borde de la zona perimetral, sosteniendo su arma en la sien. Estaba pálido, murmurando que no aguantaba más. Logramos detenerlo antes de que detonara, pero el daño estaba hecho. Lo transfirieron para recibir ayuda. Las cosas no mejoraron. Yo mismo empecé a tener pesadillas recurrentes. La tensión nos llevó a comportarnos de forma extraña. El soldado Martínez, normalmente jovial, comenzó a tener episodios de ira incontrolable. Una madrugada, lo sorprendí gritándole a un árbol. Cuando intenté calmarlo, se giró hacia mí y se abalanzó con un cuchillo en la mano. Por fortuna, logré desarmarlo. Un veterano del batallón, el sargento Estrada, notó nuestro estado y nos contó una historia. Años atrás, campesinos de la zona habrían capturado a un nahual, y tras acusarlo de causar enfermedades y desgracias misteriosas, lo colgaron de cabeza en la barranca. Decían que, al morir, esa criatura lanzó una maldición sobre la tierra. Al principio, no supe qué creer. Sin embargo, uno de mis guardias más jóvenes juraba haber visto una figura en el monte, tan robusta como un oso pero erguida como un hombre. Varios soldados se despertaban gritando, afirmando haber visto lo mismo. Las descripciones coincidían: una criatura alta, con un olor nauseabundo a tierra podrida, y unos ojos sin luz, 2 pozos negros, para colmo, los perros que llevábamos, adiestrados para patrullar y detectar intrusos. Empezaron a actuar de manera frenética por las noches. Ladraban a la nada, con el pelaje erizado y la cola entre las patas, negándose a obedecer cualquier orden. Una madrugada, desapareció uno de ellos. Tras una búsqueda exhaustiva, lo encontramos. Su cuello estaba roto, y las huellas que lo rodeaban parecían humanas. Durante una guardia, descubrimos a 2 soldados cavando un hoyo en la base de un árbol. Se les veía poseídos, con los ojos en blanco y hablando en susurros. Al interrogarlos, no recordaban nada de lo que habían hecho. Otros, en cambio, parecían conscientes pero decían que una voz interior les ordenaba realizar actos crueles. La moral se hundía. Nos sentíamos en peligro, pero no de un enemigo humano. No había forma de combatir algo que te manipulaba la mente. Finalmente, nos llegó el relevo. Nos trasladaron a otra base, más al sur, cerca de un pueblo con actividad cotidiana. El peso opresivo se esfumó de inmediato. Volvimos a reír, a dormir sin sobresaltos y a sentirnos, en cierto modo, limpios. Sin embargo, algo se había roto en todos nosotros. Habíamos dejado un pedazo de cordura en esas montañas. Esta es mi historia, gato macabro. Dicen que todavía vaga el nahual que colgaron, arrastrando tras de sí una maldición. El que caminaba con la voz de mi madre. Hola gato macabro, hace casi 10 años, mi abuelo me pidió que jamás contara esta historia. Me dijo que la olvidara.
Pero no puedo hacerlo. No puedo seguir viviendo con esto. Hoy decido compartirlo, con la esperanza de que, tú y tu comunidad me crean. Tenía 11 años cuando ocurrió. Mis padres se iban de viaje y decidieron dejarme con mi abuelo, un hombre fuerte y sereno, que siempre inspiró mi confianza. Él planeaba llevarme a una cabaña de vacaciones en medio del bosque, donde no había vecinos, ni señal, ni rastro de civilización. Para mí, ese lugar prometía aventuras, pesca en el lago, historias nocturnas frente a una fogata, y largas caminatas explorando senderos. Partimos un viernes a eso de las 2 de la tarde, con la idea de llegar antes del anochecer. Sin embargo, hubo un accidente en la carretera, y el tráfico se volvió denso. Hicimos paradas forzadas para que el auto no se recalentara. Para cuando llegamos a la última carretera angosta que conducía a la cabaña, la noche ya había envuelto el bosque. Fue en ese momento cuando un golpe rompió el silencio. El auto se sacudió, y escuchamos una explosión. Habíamos chocado con una roca enorme que, de manera extraña, bloqueaba el camino. Mi abuelo maldijo y estacionó para evaluar los daños. El embrague echaba humo y no había forma de encender el coche de nuevo. Sin señal en nuestros celulares y sin posibilidad de retroceder hasta un lugar seguro, comprendimos que tendríamos que pasar la noche ahí, a la intemperie. Mi abuelo salió a revisar el baúl. Sacó una linterna y unas mantas. Me pasó una de ellas por la ventanilla y me aconsejó que descansara, que él se encargaría de todo. Me acomodé en el asiento del copiloto, exhausto por el largo viaje y el susto. Sentí los párpados pesados y, poco a poco, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté cuando un sonido irrumpió en mi subconsciente. Era un ruido de rasguños, como si alguien arañara la carrocería con una piedra o con largas uñas. Llegaba desde debajo del auto. Quise pensar que era mi imaginación, pero el sonido persistía. Entonces, miré por la ventana y vi a mi abuelo, o algo que se parecía a él. Estaba de pie a unos metros, junto a un árbol, con la linterna apuntando hacia el bosque. Pero había algo alarmante en su figura, el cabello le colgaba mucho más largo de lo normal, tanto que le cubría casi todo el cuello. Su silueta se veía extraña, alargada. El contorno de sus hombros y brazos no encajaba con la postura. Entendí que esa cosa no era mi abuelo. Giré la cabeza hacia el asiento trasero, y ahí, profundamente dormido, encontré al verdadero abuelo, tapado con una manta. Pegué un grito. Lo desperté con desesperación, explicándole lo que acababa de ver. Él levantó para mirar por la ventana y, de inmediato, su cara perdió color. Intentó calmarme, diciendo que tal vez había sido un sueño. Sin embargo, sus manos temblaban y su mirada reflejaba temor. De pronto, el sonido de los arañazos regresó, más fuerte que antes, como si quisieran destrozar el metal y meterse con nosotros al interior del coche. Mi llanto era incontrolable, el pánico me quitaba el aire. Mi abuelo me abrazó y trató de convencerme de que podrían ser animales del bosque. Aún así, su voz temblorosa no me inspiraba la menor confianza. Sentía que si él bajaba del auto, jamás volvería. Sin embargo, mi abuelo tomó coraje y salió, linterna en mano, decidido a ahuyentar lo que fuera que rondaba nuestro vehículo. Justo cuando apuntó la luz hacia los árboles más lejanos, lo vimos, una figura delgada, casi esquelética, se erguía al fondo. Al principio, no distinguíamos su rostro, pero luego la linterna lo iluminó por breves segundos, un semblante inhumano, y unos ojos fijos en nosotros. Entonces habló, y su voz era la de mi madre, aunque distorsionada. Era como si alguien hubiera tomado una vieja grabación y la reprodujera a baja velocidad, con un zumbido de estática. Esa cosa empezó a cantar la canción que mi madre me entonaba en la infancia para dormir. La tarareaba con un tono burlón. La última nota se transformó en un gruñido, mezcla de risa y agonía. Mi abuelo cerró con seguro todas las puertas y se quedó repitiendo una plegaria. Daba la impresión de que intentaba protegernos. Ninguno de los dos conciliamos el sueño esa noche. En cuanto logramos que el coche encendiera, condujimos de regreso por el mismo camino, rezando en silencio para no volver a toparnos con esa cosa que imitaba la voz de mi madre. Jamás llegamos a la cabaña. Jamás volvimos a hablar de lo que pasó. Pero, durante años, tuve pesadillas. Soñaba con aquella criatura esbelta y de cabello demasiado largo, parada en medio del bosque, mirándome con unos ojos sin vida. Mi abuelo me pidió una y otra vez que guardara silencio, que enterrara ese recuerdo. Hoy comprendo mejor lo que ocurrió. He leído historias de entidades capaces de tomar la forma de tus seres queridos, de imitar voces y oler el temor humano. Quizás me topé con un skinwalker, un cambiapieles, que deambulaba en aquellos bosques. Esta es mi historia, Gato Macabro. La comparto esperando encontrar un poco de paz.